¿Qué significa hacer oposición política? En derecho político, la oposición la hace la minoría compuesta por uno o más partidos o por independientes, que combate de una forma sistemática los proyectos del gobierno que presenta a través del Poder Legislativo. Por lo tanto, la oposición adopta la actitud de la exageración para que el gobierno no logre tomar acuerdos, con lo cual el país se inmoviliza parcialmente. En otras palabras, la oposición política es el sector de opinión contraria al partido gobernante. Y no necesariamente ocurre en gobiernos dictatoriales, porque también los gobiernos democráticos con frecuencia tienen una fuerte oposición a través de los diputados del Congreso que forman la minoría. Lo que queremos decirle al público es que cuando se habla de oposición política es inevitable remitirse al Congreso Nacional, porque es en el Parlamento donde funciona la oposición. Básicamente, la oposición política es un tipo de conducta o comportamiento que se formaliza en los partidos o instituciones que quedan en minoría, pero la oposición es el resultado del ejercicio de las libertades y derechos, y solo es posible en las sociedades donde se garantiza la alternancia en el gobierno. Pues uno de los rasgos principales es justamente que la oposición es tal en cuanto concuerda con el gobierno en que el país debe ir adelante, debe caminar, aún teniendo un programa distinto. Y este es el papel que está desempeñando hoy el Partido Liberal de Honduras, jugando un rol opositor no para desmantelar ni desarticular el gobierno electo, sino para influir limitadamente en aquellas gestiones del Ejecutivo que, adoptadas sin la claridad suficiente, terminan por afectar la economía del pueblo. Condicionar el apoyo a la gobernabilidad con la exigencia de rescatar la canasta básica del paquete de medidas económicas y que el gobierno nacionalista lo haya aceptado por considerar que era una condición o que es una condición razonable, es un triunfo de los liberales a los que hay que reconocerles su papel clave para balancear las medidas oficiales. Por el otro lado, del otro grupo minoritario con derecho a hacer oposición, el Partido Libre, acostumbrado a la confrontación callejera, solo puede esperarse una oposición en las calles en forma violenta. Libre tiene que entender que es otro sector minoritario, pero cuya característica agresiva lo convierte en una especie de azotacalles, jugando el papel de aparentar que representa la voluntad popular con el agravante de querer que la sociedad lo respete en medio de sus actos violatorios a la ley con total impunidad. Libre tiene que entender que no puede seguir con esa presencia ruidosa y constante en sus medios de comunicación, porque toda vez que actúe así, de esta manera, no como partido, sino como una turba callejera, aunque quiera hacerse pasar como el pueblo como tal, lo único que conseguirá es que el pueblo cada día lo vaya percibiendo como un fenómeno realmente grave al que conviene atajar antes de que sea demasiado tarde. No hace oposición un partido que actúa como la murga callejera en la que sus principales dirigentes cada día constituyen una carga de explosividad con la intención de intimidar a los demás sectores, y esto no lo conseguirán en una sociedad como la hondureña, donde hay sectores de pensamiento organizados con mayor capacidad para enfrentar a los devastadores poniéndoles un freno. La algarabía de los azotacalles por los resultados de las últimas elecciones muy pronto quedará reducida cuando los hondureños que les prestaron el voto les caiga el 20 que con un partido de esta clase no podrán tener ni siquiera una coincidencia temporal, porque ningún partido que se precie de ser serio lo es si su objetivo es vivir creando tensiones para intranquilizar al país. Un país intranquilo no avanza, y donde no hay avance no hay progreso. Sin progreso no hay crecimiento económico, y con una economía en harapos lo que sobrevienen es la pobreza y la miseria. No sería extraño que incluso los más fervientes defensores de Zelaya a estas alturas tengan serias dudas de que Libre no tendrá ningún futuro si sus líderes lo siguen conduciendo de esta manera tan errática y tan inconveniente para Honduras. Además, el único cultivo que Libre pudo lograr es aliarse con una persona que no sabe nada de política, como Salvador Narrala, al que no le luce el papel de alborotador de calles cuando su imagen está únicamente en las cámaras haciendo sus devaneos entre la X y el 0. En fin, entre hacer el papel serio que requiere la oposición política, que es la que ha comenzado con pie seguro el Partido Liberal, y el de azotacalles, que es el que hace Libre, hay un mundo de diferencia. Y lo que necesitamos los hondureños es que haya una oposición política de altura que beneficie al pueblo. Los azotacalles solo actúan para sus propios fines y para sus propios intereses.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, jueves 23 de enero del 2014. Buenas noches.